Bueno, entonces un breve repaso de lo que hicimos la clase pasada para entrar directamente a lo que es el cálculo de los errores. Entonces, vimos dos tipos de errores, error tipo 1 que denotamos con alfa, error tipo 2 que denotamos con beta. Dijimos que son independientes, ¿verdad? Yo no puedo sumar los errores, yo no puedo trabajar los dos errores al mismo tiempo. Trabajo el error tipo 1 o trabajo el error tipo 2. Y el complemento, ¿verdad? Es lo que se conoce como potencia de la prueba en el caso del error tipo 2 o como nivel de confianza en el caso del error tipo 1. Entonces, el error tipo 1 se mide con la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es cierta, ¿verdad? Lo que está aquí en verde, eso define la probabilidad del error tipo 1. El error tipo 2 se comete cuando yo no rechazo la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis es una afirmación que estoy haciendo con respecto al parámetro poblacional, que puede ser cierta o falsa. Si yo no la rechazo y es falsa, cometo el error tipo 2, que se denota con beta. Y el complemento que les acabo de mencionar, potencia de la prueba es 1 menos beta y el nivel de confianza 1 menos A. Esto es lo que les acabo de decir, de las probabilidades. Y luego vimos lo de la regla de decisión para poder entrar hoy en lo que es propiamente el cálculo de los errores. Entonces, en el paso 3, cuando nosotros hacemos el cálculo del estadístico de prueba, lo que les mencioné es que en vez de calcular el Z, ¿verdad? O el T, dependiendo del estadístico que estemos utilizando, lo que vamos a calcular es este estimador, este X barra, con los, con los datos que tenemos a nivel poblacional, ¿verdad? Como hacer la fórmula del intervalo de confianza, nada más que despejando el promedio poblacional para calcular ese promedio muestral, ¿verdad? Ese estimador que tengo aquí. Entonces, si las hipótesis que yo tengo planteadas, la hipótesis alternativa es a una cola, es decir, menor o mayor, eso significa una cola, ¿verdad? En el lado que sea, en el caso de que sea menor, estoy trabajando en la cola izquierda, ¿verdad? En los negativos. Recuerden que la distribución está centrada en 0. En el caso que la hipótesis alternativa que esté probando sea mayor, estoy trabajando en la cola derecha. Estoy trabajando del lado de los positivos, ¿verdad? 0 en el centro, negativo izquierda, positivos derecha. En el caso de que la hipótesis alternativa diga diferente, entonces ahí sí, calculo dos valores para poder compararlos con el valor observado en la muestra. Entonces, y ahí defino la regla de decisión para saber si rechazo o no rechazo. Si yo estoy calculando aquí menor, entonces con menor rechazo, y aquí lo que utilizo es el menos. Y si si la hipótesis alternativa dice mayor, entonces aquí lo que utilizo es el más. En caso de en caso de plantear la hipótesis alternativa como diferente, uso mayor y menor, un intervalo. Entonces hicimos el cálculo para un promedio, también la misma regla aplica para el caso de proporciones o variables cualitativas. Ok, en forma gráfica vimos este dibujito, ¿verdad? Donde establece el promedio de esa variable, ¿verdad? En este caso de 10,000, que es el valor de referencia para poder aceptar una producción, ¿verdad? Un cierto lote de producto. Esa es la zona de aceptación, ¿verdad? Esta. Y los valores pueden variar entre 9,922 y 10,078. ¿Cómo rechazamos el lote? Bueno, si tiene valores superiores a 10,078 o valores inferiores a 9,922. Esas son los que se definen las zonas de rechazo, ¿verdad? Entonces, en caso de rechazar la hipótesis nula, de que no teníamos que rechazarla y la rechazamos, cometemos el error tipo 2. Se puede estar cometiendo el error tipo 2, perdón, el error tipo 1, el de rechazar la hipótesis nula. Y en el caso de no rechazar, ¿verdad? Este es el área de no rechazo. En el caso de no rechazar la hipótesis nula y teníamos que haberla rechazado porque era falsa, entonces se comete la probabilidad del error tipo 2. Eso en forma gráfica, en el dibujito, ¿verdad? Lo que no está pintado es la zona de no rechazo y lo que está pintado es la zona de rechazo. Ok, ahí les mencionaba un poco la importancia
cuál de los errores debemos minimizar, y también les dije que consultaran un poco la referencia al libro de Miguel Gómez para tener un mejor panorama de un par de ejemplos que presenta el autor con respecto a la importancia de los errores. ¿Cuál es mejor minimizar, verdad? Trabajamos con el error tipo 1, el error tipo 2. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo minimizamos uno? ¿Cuándo minimizamos el otro? Bueno, depende del impacto que van a tener las conclusiones que nosotros vamos a tener. Ok. Hasta ahí llegaba la presentación de lo de los errores, y después nos pasamos entonces a Excel y hicimos entonces el ejercicio 2.3 del manual de prácticas, ¿verdad? Entonces era el tiempo de espera promedio de entrega de facturas del Ministerio de Hacienda, que decían que era 60, ¿verdad? El promedio, pero como que querían hacer gestiones, ¿verdad? Dice, producto de las quejas de los usuarios, tomando una serie de medidas, querían disminuir ese tiempo. Entonces, bueno, toman unas ciertas medidas, seleccionan una muestra de 100 usuarios, hacen la suma del tiempo total de los minutos de espera y les da 5.500 para esos 100 usuarios. Entonces eso me da un promedio de 55, ¿verdad? Que es dividir la suma entre el total de datos sumados. Ese es el promedio muestral, el que vamos a comparar, ¿verdad? Ese es el valor observado en la muestra y se lo comparamos entonces con este valor calculado. ¿Cómo hicimos este cálculo? ¿Ya? Pues este cálculo sale de la formulita del intervalo de confianza que les mencioné, despejando X barra y sustituyéndolo por mu. Entonces ahí tenemos promedio poblacional, el 60, el C4, hace referencia a esa celda, y luego tenemos el nivel, el Z de alfa, no es alfa medios, ¿verdad? En el caso del intervalo de confianza siempre va alfa medios. Aquí, ¿por qué hicimos alfa? Porque la distribución es a una cola. Estoy trabajando a un solo lado de la distribución. Entonces trabajo alfa, ¿verdad? Si aquí dijera diferente, entonces trabajo a dos colas y ahí sí trabajo alfa medios. Esa es la precaución, digamos, que hay que tener ahí, el cuidado que hay que tener con el alfa. Entonces, me vuelvo aquí a la fórmula que les estaba presentando. Tenemos mu, tenemos z de alfa, ¿verdad? Alfa es 5%, el z asociado a 5% es 1,645, a una cola. La desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿verdad? Vean que la desviación estándar ya tiene aplicada la raíz. Si les dan la variancia para convertirla en la desviación, ¿verdad? Porque la fórmula lo que me pide es la desviación estándar. Entonces, raíz cuadrada de la variancia me da la desviación estándar, que son conceptos que ustedes tienen que manejar, ¿verdad? Ok, entonces ese valor nos dio 49.3. Paso 4, tomar la decisión, ¿verdad? ¿Qué hago con este dato? Entonces, ¿puedo rechazar o no rechazar? ¿Cómo establezco la regla de decisión? Con la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa me dice menor, entonces si es menor, el observado con respecto al calculado, si es menor el observado con el calculado, rechazo. Si es mayor o igual, ¿verdad? Caso contrario, no rechazo. Entonces el observado es este dato que teníamos aquí, ¿verdad? Ese es el observado en la muestra. Vamos a poner en anaranjado. Y ese es el que voy a comparar, el observado, con el valor calculado. Valor calculado que recuerden que salió de la formulita del intervalo de confianza. Nada más teniendo cuidado, ¿verdad? En las consideraciones que les mencioné ahora con respecto al nivel de significancia. Si es a una cola o a dos colas, si sumo o resto, ¿verdad? Vean que aquí lo que hice fue restar. Restamos o sumamos. Ustedes saben que yo creo que aquí era menor. Profe, una pregunta. Ajá. Es que ahí no tiene que ver porque el alfa nos dio negativo. Entonces, para que sea una resta, entonces por Cierto, eso lo pusimos en positivo. Cierto, sí, muchas gracias por la aclaración. Yo dije, ¿por qué sumamos si era restar? Tiene toda la razón. Sí, más bien, ¿saben qué? Lo otro que puedo hacer es ponerle aquí un menos alfa para que nos dé negativo aquí, para que no se confundan si revisan. Yo no sé si les subí este documento,
pero para que no se confundan, porque el cálculo en realidad yo lo hago restando. Tiene razón la compañera, gracias por la aclaración. Claro, como este estaba negativo, entonces yo sumé. Pero efectivamente la fórmula lo que me dice, si estoy trabajando del lado de los negativos, tengo que restar, ¿verdad? Menor que resto. Muchas gracias, más bien ahí. Lo que hice fue darle vuelta al valor. Recuerden que la distribución es simétrica. Entonces, este mismo 1645, ¿verdad? Que estaría con 95% de significancia, está del otro lado negativo con 5% de significancia. No sé si hasta ahí me entendieron esa parte. Si no lo dibujo. Ok, la distribución normal estándar y la distribución T-Student son distribuciones simétricas, ¿verdad? Entonces, si yo hago referencia, bueno, el área bajo la curva es igual a 1. Entonces, si yo hago referencia a este pedacito, ¿verdad? Que es el alfa que tengo ahí, alfa 0,05, este valor es menos 1,645, que fue el que conseguimos, ¿verdad? Ahí. Pero este resto de área bajo la curva, si esto es 0,05, ¿cuánto es este pedacito de aquí? 1 menos este, ¿verdad? 1 menos alfa. 1 menos alfa. Entonces, 1 menos 0,05 me da 0,95. Entonces, este 0,95, ¿verdad? Yo lo puedo ver aquí también. Entonces, todo esto es 0,95, que es 1 menos alfa. Entonces, ese mismo valor que está aquí, está de este otro lado, 1,645. ¿Verdad? Y aquí lo que tengo es alfa, es 0,05. Por eso es que yo les digo que no importa si lo usan positivo o negativo, porque es hace referencia al área complementaria bajo la curva, ¿verdad? Entonces, si yo lo utilizo del lado izquierdo, ¿verdad? Aquí está el 0, aquí están los negativos, aquí están los positivos, que les mencionaba ahora. Igual, aquí está el 0, aquí están los negativos, aquí están los positivos. Recuerden que aquí yo tengo la mitad de la distribución, ¿verdad? Aquí tengo el 50% y aquí tengo el otro 50% de la curva. Entonces, si yo trabajo áreas inferiores a 0,50, ya sé que estoy trabajando valores negativos, ¿verdad? En este caso, el área es 0,05, esta área de alfa, ¿verdad? Y este complemento es 0,95. Entonces, si yo trabajo 0,95, entonces exactamente el mismo valor, nada más que es el área complementaria. ¿Verdad? Ok, entonces, bueno, ya hicimos ese repasito para ubicarnos un poco aquí con la regla de decisión, ¿verdad? ¿Y por qué es que calculamos este valor aquí? ¿Por qué no hicimos, por ejemplo, el cálculo con el Z, que creo que la vez pasada una compañera nos había mencionado que hizo el ejercicio con T, con Z, con T, no, con Z, ¿verdad? Porque lo muestro es grande. Entonces, que ella hizo el mismo ejercicio con Z, Z calculado, vemos las probabilidades asociadas a ese Z calculado, el VP, y ahí tomamos la decisión. Aquí lo hicimos con este otro método, ¿verdad? Porque vamos a utilizar este valor ahora para hacer el cálculo del error. ¿Cuál error? ¿Cuál error se puede cometer aquí? ¿El error tipo 1 o el error tipo 2? ¿Qué hicimos el repaso de los errores? El tipo 2. Exacto, ¿por qué? ¿Por qué se comete el error tipo 2? Porque no rechazo. Porque no rechazo H0 y ¿qué más? Puede ser verdadera o falsa. Si no rechazo y es falsa. No rechazo y es falsa. Ajá. Esas definiciones o errores o esas cosillas tienen que manejarlas, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo yo sé cuando H0 es falsa o no? Es una afirmación que yo hago y yo lo que hago es una verificación de esa afirmación. No sabemos si es cierta o es falsa. Esa es la probabilidad que estamos calculando. Ese es el riesgo, digamos, que se está jugando el investigador de saber si es cierta o no es cierta, porque en realidad, a menos de que usted haga un censo, un estudio a toda la población, podría obtener este valor de aquí, ¿verdad? Ok, entonces estamos diciendo como el tipo de error que podría tener sería este porque no rechaza y podría ser falso. Podría ser, exactamente. Gracias, profe. Bueno, mucho gusto.
claro, uno tiene un margen de confianza, ¿verdad? Un cierto nivel de confianza, que era lo que hacíamos en el tema anterior con los intervalos de confianza. Un porcentaje de confianza para saber que el valor va a quedar ahí. O sea que 95 de cada 100 veces que yo haga el cálculo del tamaño de la muestra y la estimación de ese valor, va a ser verdadero, ¿verdad? Va a ser correcto esa estimación que estoy haciendo. Un 5% de las veces o 5 de cada 100 muestras van a estar fuera de ese intervalo y es esa probabilidad, ¿verdad?, de cometer ese error o de equivocarse con la decisión que estamos tomando. Que puede ser 5%, que puede ser 1%, 10%, etcétera, dependiendo del impacto que tengan las conclusiones. Profe, perdón. Entonces, el nivel de significancia que se define en el ejercicio, en este caso 0.05, va a ser la probabilidad de cometer ya sea el error 1 o el error 2. Exacto. Ok. Sí, en realidad uno toma como valor de referencia el alfa, como les digo, los valores son independientes, los errores son independientes, entonces hay que fijar uno de los dos, uno trabaja con alfa o con beta. Casi siempre trabajamos alfa, ¿verdad? Pero aquí nosotros podemos hacer el cálculo del error tipo 2, del beta. Si nos dijeran cuánto es el error tipo 1, por ejemplo, aquí nos lo dan, ¿cierto? 0.05. ¿Sí? O sea, al final, el nivel de significancia del error tipo 1 es lo mismo. Ajá. Ok. Nivel de significancia del error tipo 1. Ok, entonces esta es la prueba de hipótesis, ¿verdad? Hipótesis. Voy para hacer la segunda parte del ejercicio, que ahí nos decía establezca la hipótesis, que decidiría si alfa es 0.05, cuál error se puede cometer al tomar la decisión y por qué. Bueno, ya vimos que el error que se puede cometer es el error tipo 2. El error tipo 2 porque se rechaza la hipótesis nula, perdón, porque no se rechaza la hipótesis nula y en realidad es falso. Teníamos que haberlo rechazado. Entonces, bueno, cometimos ese error tipo 2 de no rechazar. Entonces, aquí en esta otra hoja voy a hacer el cálculo del error. Entonces, para hacer el cálculo del error tipo 2, lo que tenemos que hacer es estandarizar para poder buscar el valor de Z, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un poco más grande. Voy a escribirlo en la pizarra. Aquí en los datos teníamos este promedio de 60, ¿verdad? Pero nosotros estamos diciendo no rechazo la hipótesis nula. No rechazo cuando en realidad tenía que haberla rechazado porque esto era falso. Entonces, si eso es falso, ¿verdad?, me tienen que dar un nuevo promedio. Bueno, entonces, ¿cuál es el promedio verdadero? Entonces, por eso es que el enunciado de la pregunta dice, si en el caso de que el promedio fuera realmente 45 minutos, ¿cuál es la magnitud del error tipo 2? Entonces, siempre que vamos a calcular el error tipo 2, como yo no rechazo y puede ser falsa, si esto es falso, me tienen que dar otro promedio, ¿ok? ¿Cuál es el promedio entonces verdadero que tengo que utilizar? ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahí, el cálculo del error tipo 2. Vamos a calcular entonces el error tipo 2. Eso es lo que nos están pidiendo en el enunciado, ¿verdad? Beta, que es el error tipo 2, que se define como la probabilidad de no rechazar H0, dado que H0 es falso. Entonces, beta es igual a la probabilidad. ¿Cuándo no rechazo? Vamos a fijarnos en el Excel. ¿Cómo definir la regla? Para eso es la regla de decisión. ¿Cuándo no rechazo? Cuando se cumple esto. Esto que está aquí. Es decir, cuando el valor observado es mayor o igual que el valor calculado. ¿Verdad? Que es que teníamos aquí. Entonces, esta regla Pero eso ya está, perdón. Exacto, ajá. Eso ya está preestablecido, o sea, no es como que yo me lo invente, sino que ya eso viene así por... Usted define la regla, de decisión, ¿verdad? Porque aquí la estamos definiendo porque el promedio es menor, pero si el promedio fuera mayor, entonces la regla cambia. La regla sería aquí mayor y aquí menor. Ok, sí, que fue la filmina que vimos antes en la PowerPoint. Okay. Exacto, exactamente. Entonces, bueno, voy a copiar esto, ¿verdad? Que sería el promedio observado mayor o igual que el valor calculado. Observado mayor o igual que calculado. ¿Cuándo no rechazo?
cuando el promedio observado es mayor o igual que el promedio calculado. Dado H0 falsa. ¿Verdad? Si es falsa, el promedio que yo tenía inicialmente era de 60. ¿Cuál es el nuevo promedio? Creo que me dan el enunciado. 35, claro. 45. Ese es mi nuevo promedio. Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo que pasar X barra a Z. ¿Cómo paso X barra a Z? Ustedes saben el proceso de estandarización. Z mayor, que por cierto tengo que darle vuelta a eso. Las probabilidades vienen acumuladas a menos de. ¿Cuánto era el promedio calculado? ¿Alguien me da el valor para no volverme a pasar al Excel? El que calculamos, el que estaba en verde. 49,3. 49,3 menos el nuevo promedio que tengo aquí, 5, entre la desviación estándar, ¿cuánto era? Desviación estándar y tamaño de la muestra. La desviación estándar era de 65 y la muestra 100. Entre raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Ok? ¿Alguien me ayuda con ese cálculo? Probabilidad de Z mayor que ese valor de Z sub 0 que alguien me va a calcular. Ok, entonces ya tenemos el valor del Z sub 0, ¿verdad? El valor calculado que estandarizamos ahí por medio de esa formulita. Entonces, recuerden que las probabilidades, todas las probabilidades, tanto en Excel como en el librito que ustedes tienen, vienen acumuladas a menos de, ¿verdad? Menor o igual. ¿Qué pasa? Que aquí yo tengo mayor, ¿verdad? Entonces le doy vuelta. Entonces 1 menos probabilidad de Z menor o igual que 0.6615. Y entonces ahí buscamos la probabilidad asociada a ese valor. Me dicen en Excel cuánto les da. Ok, Profe, entonces, pero ¿cómo sacó el 0.7458? ajá, este valor de aquí, el 0.7458, sale de esto que está aquí como encerrado, ¿verdad? Que dice probabilidad de Z menor o igual que 0.6615. ¿De dónde sale? Bueno, los que vieron las tablas estadísticas impresas, salen de ahí de las tablas, ¿verdad? Lo que yo ocupo es cuál es la probabilidad, es decir, cuál es el área bajo la curva que ubica el 66% de la distribución, ¿verdad? Un Z de 0.6615, ¿cuánto es esta área, digamos? Eso es lo que me dio ahora el compañero. Él me dijo, bueno, esa área es del 74.58%. ¿Verdad? Este complemento de aquí, lo voy a poner en otro color. Este es 0.2542. Recuerden que el área bajo la curva es 1, total del área bajo la curva. Este 0.74, perdón. Ay, es que no es lo mismo que con la pizarra grandota. Este 0.7458 es este valor de aquí, que hace referencia a este Z de aquí. ¿Ya? O sea, esto de aquí sombreado es la probabilidad de Z menor que 0.6615. Si estamos bien hasta ahí, por lo menos entienden ya les voy a decir de cuál función usan y todo, cómo lo hacen en Excel. Sí, Pero lo que quiero es que entiendan, digamos, aquí por lo menos que hacemos referencia. Una cosa es el Z, que el Z puede ser positivo, negativo, va desde menos infinito hasta más infinito, puede ser cualquier valor, ¿verdad? Desde menos infinito hasta más infinito. Eso es el Z que está aquí abajo. Y otra cosa son las probabilidades asociadas a ese Z, que son las áreas bajo la curva. Propiedades de las probabilidades. No hay probabilidades negativas, no hay probabilidades mayores que 1. Las probabilidades son valores entre 0 y 1. El área bajo la curva es 1. El máximo, ¿verdad? Que podemos tener de área bajo la curva es 1. Ok, entonces, voy a pasarme a Excel. Ese proceso de estandarización que hicimos ahora en la pizarra, me faltan las
los simbolitos de arriba para hacer referencia de que estos son promedios y no son X, ¿verdad? No son variables, pero bueno, ustedes espero lo tienen ahí claro. El promedio observado mayor que el promedio calculado. ¿Cómo sé si es mayor o si es menor? Con la regla de decisión. Esto sale de la regla de decisión, por eso lo hicimos con ese método. La regla de decisión de cometer el error tipo 2 es no rechazar H0 cuando en realidad H0 es falso. Okay. Entonces, dado el promedio poblacional, el mu, voy a insertar el símbolo promedio igual a 45, que eso me lo da el enunciado. Entonces aquí lo que hicimos fue estandarizar, convertir X en Z, Z mayor o mayor o igual. Recuerden que la distribución es continua, entonces la probabilidad en el punto es exactamente la misma probabilidad que está antes o después de ese valor. Por eso no hay problema si yo pongo mayor o mayor o igual, ¿verdad? Lo que sí hay que tener cuidado es si es mayor o menor, porque las probabilidades todas vienen acumuladas a menor. Entonces, para estandarizar lo que hicimos fue el promedio calculado que nos daba 49, ¿cuánto era? 39, 31. 35. Menos 45 y esto lo dividimos entre la desviación estándar, ¿era cuánto? 65 creo. Ajá, 65 entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que era 100. 100. Eso es lo que hicimos ahora en la pizarra para estandarizar. Profe, es 49.30, no 31. Ah, ok, gracias. 49.30. Pues esta formulita la voy a copiar para saber cuánto es el Z, ¿verdad? Porque ahí lo hice como dentro de la celda con texto para que les quedara la fórmula. Ahora lo voy a poner con fórmula. Esto menos esto. Entre 65, entre raíz cuadrada de esto, y aquí cierto, y me falta uno, y ahí está. Ajá. ¿Qué fue ese punto 6615 que nos dio? ¿Esto qué es? Este es el Z. Este es el Z sub 0. ¿Verdad? Por eso es que se los puse ahora como en la pizarra, tal vez para que les fuera como más fácil de entender. Y después nada más hacer los cálculos. Entonces, este es Z sub 0. Este Z sub 0 es este cálculo que tenemos aquí y el resultado de ese Z sub 0 es eso. Ahora yo necesito la probabilidad de Z mayor que este valor, de Z sub 0. Pero como les mencioné anteriormente, en Excel las probabilidades vienen acumuladas a menos de en Excel y en el librito de fórmulas que ustedes tienen ahí impreso. Entonces, hay dos formas de solucionarlo. Siempre que yo tenga mayor, tengo que usar esto negativo, o si no, le doy vuelta al signo. Entonces hago 1 menos probabilidad de Z menor, y ahí sí, va directo de la tabla, menor que 0.6615. Y eso fue lo que les dije que buscaran aquí. Entonces, 1 menos esta probabilidad. ¿Cuánto me da esa probabilidad? Entonces, en fórmulas, insertar función. Dentro de las funciones estadísticas, buscamos la distribución normal estándar, punto n. Vean que aquí, entre paréntesis, me dice los parámetros. Entonces, dice que es Z. De hecho, aquí tengo el Z sub 0 es este, Z, y acumulado. Y lo estoy haciendo acumulado porque, como les digo, todo lo estamos trabajando a menos de. Ese es el acumulado en Excel. La que mencionó la compañera de la normal estándar invertida, esa lo que nos da es el Z. Vean el parámetro que tiene adentro de la fórmula. Devuelve el inverso a la distribución normal acumulada. Tiene media 0 y desviación 1. Entonces, ¿qué tengo que introducir en la fórmula? La probabilidad.
Entonces, por eso es que no es la invertida, sino que es la distribución, porque yo lo que ando buscando es la probabilidad a partir del Z. Entonces, utilizo la de la distribución normal estándar, punto N. Ahí le doy a aceptar. ¿Cuál es el valor de Z? Este que tenía aquí, punto 6615. Y acumulado le ponemos 1. Ok, entonces es el resultado de esta fórmula sería 1 menos este valor de Z sub 0, que fue el valor que obtuvimos ahí de punto 2541. Ok, entonces vamos a ir haciendo el ejercicio entre todos. Ya la compañera nos hizo la lectura del 2.2, de ese enunciado, y nos dice que es la cantidad promedio de pedidos, ¿verdad?, que hacen una empresa por semana, ¿verdad? Habrán días que piden más, habrán días que piden menos, pero en promedio la cantidad de pedidos es de 18.2. Entonces parece que los pedidos han disminuido, ¿verdad? Y para eso queremos verificar si realmente es cierto que disminuyeron los pedidos, ¿verdad? Entonces toman una muestra de 22 semanas y obtienen un promedio de 15. O sea, con solo esto, ¿verdad? Aquí tengo el promedio poblacional. Si ya yo sé que en esas 22 semanas el promedio fue de 15, ¿qué dicen ustedes? ¿Disminuyó o no disminuyó? Disminuyó. Exacto. Ya vemos que hay una disminución en la cantidad de pedidos. Entonces, ¿para qué hago la prueba de hipótesis si ya sé que disminuyeron? Como para comprobar si en realidad pasó. Ok, más o menos. Lo que quiero comprobar es si esta diferencia es realmente significativa, es estadísticamente significativa. Ya yo sé que hubo una disminución, ¿verdad? De 18 pasó a 15. Hay una disminución de 2.3 pedidos por semana. Entonces ya yo sé que ya disminuyó, pero esta disminución es estadísticamente significativa. Entonces eso es lo que verifico con la prueba de hipótesis, porque aquí yo tengo ya el estimador puntual, ¿verdad? Ya yo hice el análisis de esas 22 semanas y ya el promedio de los pedidos me dio 15. O sea, ya yo sé que disminuyó, pero esa disminución es estadísticamente significativa. Eso es una de las razones por las cuales hago la verificación. La otra es que yo no voy a muestrear todas las 36, como las 52 semanas que tiene un año, ¿verdad? Tal vez no me dio chance y necesito tomar una decisión rápida, entonces no voy a hacer el estudio a nivel poblacional de todas las 52 semanas del año, sino que necesito hacer un estudio un poquito más rápido, entonces lo que hago es un muestreo de 22 semanas, ¿verdad? Entonces con esos datos a nivel de la muestra, quiero generalizar los datos a nivel poblacional, ¿verdad? Entonces en ese año en particular yo puedo decir que hubo realmente una disminución significativa o no significativa, dependiendo si rechazo o no rechazo la hipótesis, pero las conclusiones ya a nivel poblacional. Entonces, dos son las razones por las cuales hago una prueba de hipótesis. Una es determinar si la diferencia es estadísticamente significativa y otra es poder generalizar los datos a nivel poblacional. Entonces, bueno, ahí tomé los datos que me dio la compañera, espero haberlos tomado bien, que el promedio poblacional era 18.2, tamaño de la muestra, promedio muestral, desviación estándar y nivel de significancia. Vamos con el planteamiento de las hipótesis. Bueno, la variable es cuantitativa, es un promedio. Entonces voy a dejar mu. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué es lo que voy a probar en la hipótesis? ¿Cuál es la afirmación que estoy haciendo? ¿Cuál es el valor del promedio en la hipótesis 1? ¿Fiorella? 18.2, el promedio poblacional. 18.2, exacto. Promedio poblacional. Vean que aquí pongo mu, no pongo X barra. Ya estoy usando el promedio poblacional, eso es lo que va en la hipótesis, que quiero generalizar los datos. Y dice que es mayor o menor, ¿qué es lo que dice el enunciado? Mayor, menor o diferente. Menor. Menor. Entonces, bueno, ya ahí lo teníamos, menor, es a una cola. Nivel de significancia, hago referencia aquí al alfa, que tenía, que creo que la compañera leyó era un 10%.
Creo que ese ejercicio no nos pide el cálculo de los errores, entonces pueden hacerlo con regla de decisión, ¿verdad? Tal y como está aquí. Ya lo teníamos. Es uno de los métodos, es una de las formas de tomar la decisión. O la otra sería con el método estadístico o con el método probabilístico. Con el que se sientan más cómodos, lo único que necesitan es verificar la prueba, verificar si esa diferencia es significativa. Díganme qué método usamos. Método estadístico, método probabilístico, regla de decisión. ¿Cuál quieren que practiquemos? Profe, perdón, pero Sí. para lo del cálculo de los errores, ¿no es cierto que solo se usaba el método de decisión? Para el cálculo de los errores utilizamos regla de decisión. Como este ejercicio no nos pide el cálculo de errores, Ok. entonces por eso les digo, podemos usar cualquiera de los tres métodos. Vimos tres. Método estadístico, método probabilístico y regla de decisión. ¿Cuál se sienten con menos práctica para que hagamos este ejercicio con ese método? El segundo, creo. Probabilístico. Ajá. ¿Ok? Entonces, Profe, yo regla de decisión. ¿Quién más? ¿Quién gana? Porque vamos 1-1. Profe, el que hicimos en el 2.3, ¿cuál era? 2.3 lo hicimos con regla de decisión. Para hacer el Y hagamos cálculo uno diferente, opino yo, para practicar otro. Probabilístico, profe. probabilístico. Bueno, igual ahí les queda grabado, ¿verdad? Por aquello. O todos, profe. Todos los tres no nos da tiempo. Bueno, y podemos intentar hacer los ¿Cómo tres. fue que le dio el de estadístico de prueba? El estadístico de prueba, ya lo voy a hacer, Ajá. no lo he hecho. Es lo que estamos definiendo, que con cuál método Ok. lo hacemos para ver qué cálculo hago. Bueno, voy a hacer método estadístico y y probabilístico, que esos dos son como complementarios. Entonces voy a calcular el estadístico de prueba. Tenemos dos estadísticos, Z o T. Si se fijan en el librito de fórmulas en la página 10, dice para la media aritmética mu, para una población, variancia poblacional conocida, Z, variancia poblacional desconocida y n menor que 30, T. ¿Cuál usamos, Z o T? Porque para proporciones solo hay Z. Pero aquí, para promedios, ¿verdad? La variable era pedidos, cantidad de pedidos promedio. ¿Qué podemos usar aquí? ¿Z o T? ¿Cuál es el estadístico más indicado? T, No. porque es menor de 30. Vamos a usar T porque no se conoce la desviación estándar poblacional. Esta es la desviación estándar de la muestra. Y además, el tamaño de la muestra es pequeño. T siempre cumple dos condiciones que tenemos que verificar según los enunciados. Una es el tamaño de la muestra menor que 30. Dos, variancia o desviación estándar de la población desconocida. ¿Ya? La que conocemos es la de la muestra. Si alguna de esas dos condiciones no se cumple, usamos Z. Para usar T tienen que cumplir las dos, tamaño de muestra pequeño y desviación estándar poblacional desconocida. Muy bien, entonces usamos ahí la formulita que dice que es promedio muestral menos el promedio poblacional entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Una vez que tenemos el estadístico calculado, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder usar el método probabilístico? Bueno, si esto es un estadístico, yo tengo que compararlo con otro estadístico, ¿verdad? Con otro valor del estadístico T, pero haciendo referencia al valor de la tabla. Ese es el método estadístico. El método probabilístico compara la probabilidad asociada a este estadístico calculado. ¿Con qué? Con esta otra que es una probabilidad, ¿verdad? Con el nivel de significancia. Eso es lo que hace el método probabilístico. Compara el valor de P con la significancia, con alfa. Ponerles aquí alfa. Para que también vean un poco la notación. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, entonces, Profe, ¿cómo tengo? perdón. Profe, perdón.
el valor de P y alfa, en ambos casos, corresponden a una muestra. Son probabilidades, sí. Ajá, pero de una muestra. O sea, Sí. en ningún momento es de una población así. No, son probabilidades. Es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es cierta y no tenía por qué haberla rechazado. Esa es la probabilidad. Son áreas bajo la curva. Esos son VP y alfa. Sí, y trabajamos efectivamente con datos de la muestra, ¿verdad? Y los comparamos con los datos de la población. Vea que esta formulita de aquí toma en cuenta el promedio muestral, la desviación estándar muestral, el tamaño de la muestra y el promedio poblacional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Funciona, por decirlo así, o sea, toma en cuenta todos esos elementos, los integra en una fórmula y me da un resultado. Ese resultado está tomando en cuenta tanto el valor poblacional como el valor muestral. Y a partir de esos datos, ¿verdad? Buscamos evidencia para poder rechazar. Eso es lo que se busca, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero en realidad demostrar es que efectivamente la cantidad de pedidos ha disminuido, que esta diferencia que tengo aquí es realmente significativa, ¿verdad? Que no es una diferencia que se da solamente en estas 22 semanas, sino que en general, en todos los años, ¿verdad? O en todo ese periodo de tiempo en el que estoy haciendo esas mediciones, yo podría afirmar a nivel poblacional que efectivamente los pedidos disminuyeron, ¿verdad? Que ya no son de 18, que ahora hay que bajar ese nivel, ese estándar, ese promedio que teníamos, ¿verdad? Ese valor de referencia. Sí. Sí, profe, gracias. No sé si era esa la función. Ok, entonces en fórmulas, insertar función, buscamos las funciones. ¿Cuál hicimos ahora? ¿Se acuerdan? Anteriormente que hicimos la normal estándar, lo hicimos en la distribución, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, Entonces profe. la Ahora es la misma. invertida. ¿No es la invertida? La invertida lo que yo le doy es la probabilidad para poder obtener el estadístico. Eso es método estadístico. Y la distribución, yo le doy el valor. Vean esta, ¿se acuerdan? Distribución normal estándar, que pusimos Z y le dimos el acumulado. Y esa nos dio la probabilidad, ¿cierto? Aquí lo quisimos estandarizar y al final lo que buscamos es este Z de .6615. Entonces la distribución que usamos aquí fue la distribución normal estándar .n, el acumulado. Entonces la formulita pues debería ser alguna parecida para buscar una probabilidad, nada más que haciendo referencia al estadístico, que no es Z, sino que es T. Entonces busquemos distribución T. Hay varias, ¿verdad? Está dos colas, está cola derecha y está punto N, que es la cola izquierda. Vamos a utilizar cola derecha. Esa es la formulita que nos sirve. La otra, la de dos colas, nos da las áreas acumuladas, habría que dividir las áreas y la otra me da la cola izquierda. La que me sirve es la que dice distribución.t.cd. Y profe, ¿por qué se usa esa en este caso? En este caso y en todos los casos, esa es la que nos funciona. Pueden utilizar también la otra, la punto N, o pueden utilizar la de dos colas. Lo que pasa es que la de dos colas habría que dividir el área porque el programa lo que hace es sumar las áreas. Aquí estamos trabajando a un solo lado de la distribución, ¿verdad? Este 10% de significancia que dice a una cola, estoy trabajando con la derecha o con la izquierda. Me dice. Con la derecha, profe. Con la derecha serían los positivos, y vea que este me dio negativo. Entonces, en realidad, si yo hago el dibujito, estoy trabajando del lado de los negativos. El 0 hacia la izquierda, están los negativos, ¿cierto? Entonces, pueden usar cualquiera de estas dos. Recuerden que la distribución T y la distribución Z son simétricas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que una me va a dar el acumulado de menos infinito hasta cierto valor, y la otra me va a dar desde ese valor hasta más infinito. La que hemos venido utilizando y la que está trabajada aquí de la distribución normal estándar que vimos anteriormente en el ejercicio, tiene acumulada, digamos, desde menos infinito hasta un cierto valor, que es lo que ustedes tienen publicados en el librito de fórmulas estadísticas, que tienen el librito de fórmulas. Entonces, la función para, digamos, hacer el mismo esquema, o la analogía con la fórmula de la distribución normal estándar,
La que nos sirve es esta, distribución de puntos CD. Ahora si quieren vamos a utilizar las otras para que vean lo que hacen. En realidad la distribución es la misma, nada más que les va a dar un lado, el otro lado, ya, les va a dar el complemento del área bajo la curva. Entonces, fórmulas, insertar función en las funciones estadísticas, busco esta de distribución t.cd, voy a dar a aceptar. X, dice, es el valor numérico para evaluar la distribución, o sea, el valor que tengo ahí, que es el de la t. Y recuerden que la distribución t-student está condicionada a los grados de libertad. Entonces, grados de libertad es el tamaño de la muestra menos 1. Pero entonces son 22. La muestra sería 21 grados de libertad. Ah, perdón, por la izquierda, ¿verdad? Tenía razón la compañera. Estábamos trabajando. Distribución T, porque está negativo. Si no, nos lo da acumulado al otro lado. Sí, es cierto. La X. Ah, vea, aquí tienen el acumulado. La T, sus grados de libertad son 21 y acumulado sí. Entonces, distribución T.N tienen esa opción de acumulado. La otra les da efectivamente la cola derecha que es de un cierto valor hacia más infinito. Profe, ¿cómo es lo de los grados de libertad? Ahora les hago el dibujo a ver si queda más claro o menos claro. Espero que más claro. Los grados de libertad son n-1. Ahí lo tienen en el libro de fórmulas. Hace referencia al tamaño de la muestra y le resta 1. En el librito de fórmulas, en la página 10, dice T de la tabla, n-1 grados de libertad. Sí. Ok. Gracias, profe. Profe, a mí no me aparece esa punto N. Solo me aparece punto T o punto T2C o punto TCD o punto T inverse. Y punto T, le aparecen estos parámetros, X grados de libertad. A ver si sí, ya. Ok. Gracias. Ok, ahí le damos a aceptar y esa es la probabilidad. ¿Alguien me lee ese valor? ¿Cuánto es eso en número, en notación decimal? Recuerden que las probabilidades son valores entre 0 y 1. ¿Cuánto da esa probabilidad? Profe, perdón, ¿cómo se hace eso? ¿Este que acabamos de hacer? No, lo de sacarlo como probabilidad. ¿Cómo sacarlo como probabilidad? Ahí está. O sea, que ahí nos da como ese es el resultado. Ok. ¿Y esa E a qué hace referencia? Ajá, eso es que hay 5 ceros adelante de ese valor. Eso es notación exponencial. Entonces, eso sería 0.000000143. En inicio, ahí ustedes tienen la opción de ponerle número, ¿verdad? Ahí pueden meterse a donde dice general y le ponen número y le aumentan los decimales. Entonces, ven, ahí digamos 7 decimales, porque es una probabilidad muy chiquitita. Tiene 0,1, 2, 3, 4 ceros adelante y después el 1. Ok, gracias. Entonces ven que es un área bajo la curva muy chiquitita. Si yo lo comparo con el 10%, que es alfa, ¿esta es menor o mayor? El VP. Menor o mayor que alfa. Menor, ¿verdad? Muchísimo menor. Entonces, ¿cuál es la decisión que tomamos con este método probabilístico? ¿Rechazo o no rechazo? Rechazo. Rechazo. Rechazamos H0, cae en la zona de rechazo. Es una probabilidad muy baja, es un área bajo la curva muy chiquitita. Y está dentro de ese 10%. Si este es el 10%, imagínense que esto, si yo lo multiplico por 100, esto es un 0.001% del área. Está incluida, obviamente, dentro de ese 10%. Entonces, rechazo. Ahorita les hago el dibujito. Es más, aquí no puedo hacer dibujos. Para no pasarme la pizarra. Ah, sí. Qué chido. Sí. Vean, este alfa que está aquí es este. Este valor no lo sacamos. Este es el T de la tabla, que ese es el método estadístico. ¿Por qué no fuimos con el método probabilístico? Este es 10%.
alfa igual a 0.10. Este es 1 menos alfa, que es 0.90. ¿Sí están viendo lo que estoy leyendo, verdad? Sí, profe. Ah, Sí, profe. ok. Entonces, vean que, bueno, aquí sigue la distribución. Todo esto es el 10%. Pero este VP es este pedacito que está aquí. Esto es VP, que es ese 0.00014.47. Aquí está este TC. Este es el T calculado, que cae en la zona de rechazo. Menos 5.3. Ahora podemos buscar ese otro, el de la tabla. Pero ya con solo esto, ya yo sé que esta es un área muy chiquitita, que está dentro de la zona de rechazo, por lo tanto la decisión es rechazar. H0, ¿verdad? O H1. H0. H0, sí, la que se somete a prueba. Y ahora, ¿cómo me devuelvo para escribir en Excel? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Cuál sería la conclusión? Con un 10% de significancia no hay evidencia para decir, no es que con un 10% de significancia hay evidencia para decir que el tiempo promedio es menor a Tiempo promedio. 18.2. Eso estábamos midiendo. No, perdón, los No, profe, pedidos. que la diferencia, creo que la diferencia no es significativa o es significativa. No sé, díganme, ustedes son los Ajá, que me que están el número ayudando. de pedidos disminuyó utilizando Es menor a 18.2 a nivel población. Ajá. Hay varias conclusiones válidas que han mencionado, ¿verdad? Bueno, siempre indicamos el nivel de significancia con el cual estoy trabajando. El compañero hizo la corrección, ¿verdad? ¿Hay evidencia o no hay evidencia? No, rechazamos. Entonces, hay evidencia, ¿verdad? Quedó dentro de la zona de rechazo. Tengo suficiente evidencia para decir que la cantidad promedio de pedidos es menor a 18.2 a nivel poblacional. La compañera estaba haciendo referencia a esta diferencia. Bueno, yo puedo decir que efectivamente con un 10% de significancia, esa diferencia es estadísticamente significativa. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros con el ejercicio? Más o menos, profe. Yo creo que si lo intento hacer solita no lo logro. Esperemos que sí lo logren. De hecho, les va a quedar así como de tareita hacerlo ustedes con el método estadístico para buscar el T de la tabla, que es el que fija el límite entre la zona de rechazo y no rechazo, y háganlo también con el método de regla de decisión. Con cualquiera de los 3 métodos tienen que tomar la misma decisión, tienen que rechazar, ¿verdad? Profe, y en el examen nos dicen con cuál método hay que hacer el ejercicio. No, O no, usted lo hace ustedes pueden usar cualquier método. Lo que pasa es que ustedes tienen que conocer los 3, porque puede ser que un enunciado hicieron una cosa y ustedes tengan que tomar la decisión, por ejemplo. Entonces puede ser que ya les den el estadístico de la tabla y el estadístico calculado y no tengan que hacer nada, simplemente comparar para tomar una decisión. Ok, vamos a hacer referencia a algo importante aquí. Vean, esta probabilidad es muy chiquitita, muy chiquitita. Entonces, yo puedo rechazar. ¿Recuerdan cuándo rechazaba en el método probabilístico? Cuando el valor de la probabilidad, bueno, aquí de hecho lo tenemos, cuando el valor de la probabilidad, chiquillos, ¿cómo hago para borrar este dibujo? Ya me está estorbando. Ahora sí, yo rechazo cuando el valor de la probabilidad es menor que alfa. Rechazo. Y no rechazo cuando es mayor, ¿cierto? Esa es como la regla que utilizamos ahí en el método probabilístico. Cuando ahora hicimos el dibujito, vimos que esta probabilidad era muy chiquitita. Entonces, yo puedo bajar recuerden que el alfa es el error que estoy trabajando, la posibilidad de equivocarme. Yo puedo bajar este alfa. A ver si queda más claro lo que les quiero plantear. Esta probabilidad
Si yo la comparo con un alfa menor de 0.5, ¿puedo rechazar la prueba o no? ¿Esto es menor o mayor? Menor que el La 0,5. significancia sigue siendo mayor. Exacto, la significancia sigue siendo mayor, la probabilidad menor. ¿Qué pasa si pongo un alfa de 1%? ¿Verdad? Que es, digamos, como el mínimo nivel de significancia y esta misma probabilidad. Igual se rechaza. Es menor. Igual. Exacto. Entonces, vean que con cualquier nivel de significancia yo puedo rechazar la hipótesis null. Entonces, yo no sé si se recuerdan que en algún momento yo les dije, por el momento les estoy dando el alfa o se les está dando el alfa. ¿Qué pasa si yo no les pongo el alfa? Entonces, ustedes hacen el cálculo del estadístico, buscan la probabilidad asociada a esa estadística. ¿Y qué buscamos aquí? Bueno, buscamos un nivel de significancia que sea mayor a este valor de la probabilidad. Vamos a trabajar esos tres niveles de significancia, 1, 5 o 10, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si yo tengo una probabilidad mayor al 10%, ¿verdad? Esta probabilidad es muy chiquitita, pero si yo tengo una probabilidad, no sé, de 0.0853, por decir algo, ¿qué nivel de significancia tengo que establecer aquí si no me lo dan? Y me dicen, bueno, ¿qué decisión toma si usted tiene un estadístico de menos 530, bueno, de cualquier cosa ahí, y ese valor asociado a ese estadístico, esa probabilidad asociada a ese estadístico es de 0.0853? ¿Qué tengo que buscar aquí? ¿Cuál es el alfa que me permite rechazar con esa probabilidad? 0.1. 0.1, ajá, exacto. Entonces, esto es menor que un 10%, pero esto, 0.853, ¿puedo bajar el nivel de significancia a 5? Pero ya no podría rechazar. Exacto. Exacto. Exactamente. O sea, esto ya es mayor, entonces ya aquí no puedo rechazar. Entonces, esta prueba es significativa al 10% de significancia. Yo puedo rechazar con un 10% de significancia. ¿Qué pasa si yo tengo una probabilidad de 0.352? ¿Cuál es el nivel de significancia que me permite rechazar esta prueba? ¿1, 5 o 10? 0.05. ¿Puedo bajar el nivel de significancia al 1%? No, pero en 5 sí te sirve. No, exacto. Al 1% no puedo porque ya este es mayor. ¿Al 10% puedo rechazar? También. Al 0.10% sí puedo, perdón, al 10%, 0.1 sí puedo rechazar, pero no tiene sentido si estoy rechazando al 10 y puedo rechazar al 5, entonces mejor rechazo al 5%, ¿verdad? O sea, bajo el margen de error. Recuerden que alfa es la posibilidad de equivocarme, de rechazar, cuando en realidad era cierta y no tenía que rechazar. ¿Qué pasa si la probabilidad diera 1698? ¿Cuál es el nivel de significancia que puedo establecer aquí para rechazar? Mónica, María Fernanda, que activó el Profe, ¿no tendría que ser un nivel de significancia muy grande? Ajá, ¿cuánto? ¿Y eso se puede? No sé, dígame usted, ¿cuánto Y de significancia? 0.20, pero ya un nivel de significancia tan grande, me la estoy jugando demasiado, creo. Muy bien el análisis que hace María Fernanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pongo aquí? ¿Cuánto podría? Dice María Fernanda que un 20%, que es mucho. Entonces, bajémoslo, no pongamos 20. ¿Cuánto es lo máximo que podemos permitir de significancia? 0.17, no sé. 17. No sé, dice María Fernanda que no se la juega con ese error tan alto. 10. 0.15. 15 todavía está alto. 0.10. 0.10, profe, pero ya no podría rechazar. Exacto, 0.10 y no se rechaza. Entonces, ¿qué es lo que les quiero demostrar con eso? Entonces, cualquier probabilidad mayor al 10% ya no podemos rechazar. Cualquier probabilidad entre 1 y 10
lo que hacemos es establecer un nivel de significancia el más bajo posible para poder rechazar. Entonces, por ejemplo, una probabilidad de un 8%, yo la puedo rechazar al 10, pero no la puedo rechazar al 5. Una probabilidad de un 3%, la puedo rechazar al 5, pero no la puedo rechazar al 1. Una probabilidad tan chiquitita como la del enunciado, yo la puedo rechazar al 10, al 5 e incluso al 1%. Entonces, siempre buscamos el mínimo nivel de significancia para poder rechazar la prueba, excepto en probabilidades mayores al 10%, como el último ejemplo que les puse, ¿verdad? Ya el último ejemplo, cualquier probabilidad mayor al 10%, y ya no me la juego, como dijo María Fernanda, ya es una probabilidad de error muy alta. Entonces ya como que uno empieza a sospechar un poco de esa conclusión, ¿verdad? Que estamos tomando, bueno, ya se amplía mucho el margen de error. Entonces ya no son 5 de cada 100 muestras, sino que serían 20 de cada 100 muestras, ¿verdad? Un error de un 20%. Entonces mejor bajar el nivel de significancia. Ya ahí no hay tanta evidencia para demostrar lo que queremos. Voy a activar aquí la grabación. Muy buena observación. Este es el Z de la tabla, pero ¿cuál es el estadístico que estamos trabajando aquí? El T. Entonces vean que aquí lo que nosotros hicimos fue con la distribución normal estándar invertida, le damos la probabilidad y nos da el valor de la tabla. Aquí podemos hacer lo mismo, pero en vez de Z, ¿qué tendríamos que buscar? ¿Cuál estadístico estamos trabajando? ¿Cuál estadístico estamos trabajando? ¿Z o T? T. T. Entonces, en vez de buscar la invertida de la normal estándar, buscamos la invertida de la T. Ahí la tienen en las fórmulas estadísticas. Entonces, yo le digo que la probabilidad es 10%. Vean que siempre en la T nos va a pedir los grados de libertad. ¿Se acuerdan? N-1. Y ahí lo que tengo es menos 1.32. Profe, y ese es el Z de la tabla que antes usted hizo en el dibujito que no teníamos, digamos. Ese es el T de la tabla, exacto. El T, el T de la tabla, sí. Exacto, exacto. Ese era el que yo les iba a dar de tarea, pero bueno, ya lo hicimos. Jessica, ¿te va a preguntar algo? Levantó la mano. Sí, verás que se me ha cortado bastante. Entonces, esa última parte que usted hizo, digamos, con el 1%, con el 10 y con el 5, siempre tenemos que hacerlo. ¿No? No, es solamente como para probar o algo así. Vamos a ver, en la práctica uno tiene el valor del estadístico porque uno, como les dije aquí, integra todos los elementos a nivel poblacional, a nivel muestral, el promedio muestral, el tamaño de la muestra, la desviación estándar, integra todos los elementos en un cálculo, ¿verdad? En este caso la T. Pero ¿qué hacemos con este valor de T? Necesitamos otro valor de referencia para poder compararlo, que en este caso es el método estadístico, o buscar la probabilidad asociada a este estadístico calculado, que ese es el método que estamos trabajando y el que más se utiliza en la vida real y en la práctica, ¿verdad? Este 5.32, ese valor de T, tiene asociado una probabilidad de 0.0000014.7. Entonces, claro, el ejercicio me dice, bueno, utilice un 10% de significancia. Entonces, hicimos la prueba y con 10% nos dio rechazar. Todo bien, hasta ahí hacemos la conclusión y listo. Pero yo puedo ir un poquito más allá del ejercicio. O sea, yo sé que con esta probabilidad yo puedo rechazar al 10% de significancia, tal y como me lo pide el enunciado. Pero también puedo rechazar al 5% y puedo rechazar al 1%. Entonces, esas son las cosas que yo quiero que ustedes puedan analizar, puedan detectar, digamos, esas probabilidades tan chiquititas que no solo son significativas al 10, sino que también al 5 o al 1, ¿verdad? Porque, vamos a ver, los ejercicios que estamos proponiendo de examen no son como haga los cálculos y ya, y tomen la decisión y la conclusión, sino que van a salir cosas como estas. Si usted puede rechazar, con un valor de P de tanto, usted puede rechazar al 1%, al 5% o al 10%, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber que esa probabilidad es tan chiquitita, ¿verdad? Compararlo y determinar cuál es el menor nivel de significancia con el que puede rechazar.
cosas como esas, ¿verdad? Puede ser que en el enunciado nada más le pida, bueno, haga el ejercicio y determine si rechaza o no rechaza. Entonces, bueno, ok, usted dice, bueno, voy a nada más buscar, hacer el cálculo de la T, busco la probabilidad asociada y listo, rechazo con el nivel de significancia que me dan. Pero es un poco como ir más allá del ejercicio, entendiendo estos conceptos asociados al estadístico calculado, está asociada un valor de probabilidad, un área bajo la curva, ¿verdad? Que podemos definir un nivel de significancia menor. Perdón, la compañera sí le quedó claro la duda, Jessica. Profe, ya, Sí. Muchísimo mejor, gracias. Bueno, ok, con gusto. Sí, dígame. Profe, el otro método que no es ni estadístico ni probabilístico es solo cuando nos piden lo de los errores. Sí, ¿Verdad, profe? Ok. sí, igual si alguien lo entendió y le quedó súper claro y todo y lo quiere hacer, pues lo puede hacer. No hay problema, porque es otro método que existe para tomar la decisión, ¿verdad? Si todos funcionan igual. Exacto. Todos llegan a la misma decisión. Ok. Si rechacé con el método probabilístico, tengo que rechazar con el método estadístico y con regla de decisión.